Capítulo 4. La gran ciudad. Cuando eran las 11:10, llegaron a la estación Retiro. El movimiento de gente y de vehículos era impresionante. Juan pensó en los consejos que le habían dado. Debía tener cuidado de todo en Buenos Aires. Primero, de no perderse. Luego, de que no le roben. Y después, que no lo engañen. Todo esto le daba un poco de temor. Pensó que debía estar muy atento. La estación era inmensa. Se podía ver un enjambre de trenes y vías que se perdían en la oscuridad de la noche. Con su íntimo temor bajó del tren, sintiendo el aire húmedo y cálido de Buenos Aires que le golpeaba la cara. En una mano llevaba su vieja valija de cartón y en la otra la canasta de mimbre, casi vacía. Miró para todos lados, observó a la gente que tenía más cerca y se encaminó hacia un gran salón, el que pensó daría a la salida de la gran estación. Mientras caminaba por el lugar, le llamó la atención el apuro con que andaba la gente. Todos corrían de un lado a otro y varias veces lo empujaron. Cuando salió de la estación, con todos los temores encima, Juan buscó la parada de taxi y allí se dirigió. En el lugar había un ruido terrible, las bocinas de los vehículos no dejaban de sonar. Hizo cola para tomar el taxi, no habló con nadie. El chofer le abrió la puerta trasera y él subió, llevando consigo la valija y la canasta. Manuel le había dicho que cerca de la estación había algunos hoteles donde alojarse. El chofer, mirándolo por el espejo retrovisor, le preguntó: ¿dónde vamos? A algún hotel de aquí cerca, dijo él. Bueno, por aquí hay varios, le dijo el taxista, agregando algo que sorprendió a Juan. ¿Venís de la provincia? Sí, contestó. ¿Y te quedás acá o vas para el sur? Voy al sur, dijo Juan, más sorprendido por las palabras del chofer. Entonces, voy a llevarte a un hotel donde se alojan todos los paisanos cuando están de paso para el sur. ¡Qué suerte!, pensó Juan. Sí, vamos a ir al Hotel Miramar, allí vas a estar muy bien. Son gente muy gaucha, le dijo el hombre de manera muy amable. Gracias, dijo Juan, sintiéndose todavía con un poco de desconfianza. Seguro vas a Comodoro a trabajar en el petróleo, siguió diciéndole el chofer. Así es, dijo Juan, agregando, creo que allá hay mucho trabajo. Vos sabés, todos los días pasan por acá muchos jóvenes como vos que se van al sur a trabajar. Creo que les va muy bien, le dijo. Sí, voy a ver a probar suerte, dijo Juan, un poco más tranquilo. Espero que tengas suerte, le deseó el taxista. Acá está el hotel, este es el Miramar. Muchas gracias, dijo Juan cuando bajó del auto y luego de haberle pagado. No agregó nada más. Pensaba en la suerte de haber encontrado una persona tan buena. En el corto viaje hasta el hotel le habían llamado la atención los edificios tan altos y la cantidad de vehículos que andaban en las calles de Buenos Aires. El chofer levantó la mano despidiéndose y luego Juan se quedó solo. Estaba parado con su valija y su canasta en la vereda del hotel. Se sintió casi desamparado. Pero se armó de coraje y caminó hasta la puerta de entrada. Y se dio con un largo pasillo. Al fondo
había un pequeño escritorio y un hombre sentado frente a él. «Buenas noches», dijo Juan, en señal de saludo y con mucho temor. «Buenas», le contestó el hombre. «Adelante», le dijo. «Vos dirás», dijo el señor, que se notaba bastante cansado. «Me dijeron que aquí podía alojarme», contestó Juan. «Así es. ¿Por cuántos días venís?» «No sé decirle. Será hasta que pueda seguir viaje al sur». «Está bien. ¿Venís solo?» «Sí, señor», respondió el joven. «Te costará 3 pesos por día con desayuno», le informó el hombre del hotel. «Está bien, señor», contestó Juan, pensando que no le quedaba otra salida. El hombre le entregó una llave diciéndole: «Es de la habitación», respondiendo a la cara llena de preguntas del joven viajero. «Voy a guiarte hasta la pieza. Sígueme», continuó el hotelero. Cuando quedó solo en la habitación, Juan volvió a sentir una extraña mezcla de sensaciones: miedo, tristeza, soledad, nostalgia. Recordó nuevamente a su querida familia. Casi había perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto hacía que no los veía? ¿Qué estaría pasando en su casa? ¿Cómo estaría su mamá? Tenía tantas preguntas y ninguna respuesta. El ruido que provenía desde afuera era tremendo, y esto lo trajo a la realidad. Eran ya como las 2 de la madrugada y él no sabía si podría dormir. Sentía que su cuerpo no aguantaba más el cansancio. Hizo un gran esfuerzo para levantarse de la cama en que se había tirado. Se dio un buen baño con agua bien tibia. Pudo ver cómo había acumulado tierra en su viaje en el viejo tren que lo trajo desde Tinogasta. Así fue que, sin darse cuenta, se quedó profundamente dormido en su primera noche en la gran ciudad. Al día siguiente despertó sobresaltado. Un buen rato miró el techo y las paredes de su habitación tratando de ubicarse. No sabía ni la hora que era. Se quedó pensando: ¿qué haría ahora? ¿Podría desayunar todavía? El ruido que venía desde afuera era cada vez más fuerte. Se acercó a la ventana de la habitación y pudo ver las calles llenas de gente y de vehículos que parecían estar en plena carrera hacia un lugar desconocido. Evidentemente era tarde. Se aseó rápidamente y salió. Y fue hasta un gran salón lleno de mesas y sillas. «Este debe ser el comedor», pensó. El conserje lo observaba con atención desde el mostrador de entrada. No era la persona que lo había recibido anoche. Se acercó y le preguntó si podía desayunar. El hombre lo miró y, como en un acto de compasión, le dijo: «Sí, ya es tarde, pero esta vez le diré al mozo que le sirva el desayuno». «Siéntese donde quiera», le dijo, indicándole con la mano todo el salón comedor. «Gracias», dijo el joven, que ya sentía su estómago vacío desde que se levantó. Tomó una taza de café con leche y pan con mermeladas y manteca. Todo estaba riquísimo. Mientras desgustaba el desayuno, no dejaba de pensar cómo haría ahora para tramitar la continuidad de su viaje. Pensó que sería mejor llegar a Comodoro cuanto antes. Cuando terminó el desayuno, volvió al mostrador donde el conserje lo estaba esperando. ¿Dónde puedo sacar mi pasaje para seguir mi viaje al sur?
El señor le contestó: ¿a dónde quieres ir? Voy a Comodoro Rivadavia, dijo Juan. Ah, vas al sur a trabajar. Así es, dijo él, voy a probar suerte. ¿De dónde venís?, le preguntó el hombre. De Catamarca. Como tantos otros, le respondió el señor del hotel, que ya se mostraba más amable. ¿Pero de qué parte de Catamarca? De Tinogasta, dijo Juan con timidez. Che, ¿cuánta gente se va de Tupago al sur? Así parece, es que en nuestro pago no hay trabajo y si queremos un mejor futuro debemos irnos a la lejana Patagonia. El empleado del hotel amplió su comentario. Sabes que me voy dando cuenta que ahora no solo van los jóvenes como vos, sino que también llevan a sus familiares, a los padres, a los hermanos, los primos y hasta a los abuelos. Es verdad, dijo Juan, que sabía de esta realidad de las familias catamarqueñas. Bueno, mirá, le dijo su interlocutor, tenés dos posibilidades. Una es viajar en tren hasta San Antonio Oeste y después en transporte patagónico hasta Comodoro Rivadavia. Y la otra posibilidad es que te vayas en barco, pero esta es más difícil, porque nunca se sabe cuándo sale con seguridad y además tarda como 5 días en llegar. Juan había comprendido todo lo que con tanta claridad le informó el hotelero. La verdad es que mi intención es viajar en tren, dijo el joven. Bueno, entonces tenés que llegarte hasta la estación de Constitución y comprar tu pasaje a San Antonio. Juan le agradeció nuevamente y se dispuso a salir a la calle. El señor le dijo: que te vaya bien, tené cuidado por los chorros, ¿viste? Mejor tomate un taxi, le aconsejó. Juan salió a la calle con todo el miedo encima. De inmediato volvió a sentir el aire húmedo de Buenos Aires. Trató de disimular su desconocimiento, pero sentía la necesidad de mirar todo lo que lo rodeaba. Nunca había imaginado que esta ciudad fuera así, tan majestuosa, con tanto movimiento, con edificios tan altos, con tantos vehículos por sus calles. La gente iba de un lugar a otro siempre apurada, como si algo los estuviera persiguiendo. ¡Qué cosa extraña!, pensó Juan. 3 o 4 veces intentó parar un taxi que pasaba, pero no tuvo suerte. Al fin se detuvo uno. Juan subió con temor, primero se armó de coraje. No quería que los porteños se dieran cuenta que podían aprovecharse de su desconocimiento de las cosas de Buenos Aires. Voy a la estación Constitución, dijo Juan, tratando de que no se le notara tanto su tonada catamarqueña. El chofer le dio los buenos días mientras lo observaba por el espejito retrovisor del auto. Juan enseguida se olvidó del chofer. Le faltaban ojos para mirar tantas cosas grandiosas que se veían en esta ciudad. El tiempo que tardaron en llegar le pareció cortísimo. Estaba tan entretenido. Cuando se dio cuenta ya estaban frente a un edificio de puertas inmensas. Era la Estación Constitución, un gran edificio con raras figuras en sus paredes. Llegamos, le dijo el chofer, que lo seguía mirando con curiosidad. Juan le pagó y bajó del auto lo más rápido que pudo. Enfrente de la estación se veía una plaza que parecía tener varias cuadras de extensión. Juan nunca había visto una plaza tan grande, pero no quería distraerse. Aquí sí que había mucha gente, en la plaza, en las veredas
y mucho más dentro de la estación. Se acercó al primer policía que vio y le preguntó: ¿dónde venden los boletos para San Antonio? El agente del orden lo miró sorprendido. No había comprendido lo que el joven provinciano le quería preguntar y le dijo: ¿cómo? Perdón, no entendí. A Juan le temblaba un poco la voz por el temor que sentía y volvió a preguntar: ¿sabe, señor, dónde venden los boletos a San Antonio? El vigilante pensó y sin dejar de mirarlo le dijo: a ver, ¿vos querés comprar un boleto para viajar a San Antonio Oeste? Sí, señor, dijo el joven aliviado. ¿Vas al sur? Así es. Voy a Comodoro Rivadavia a trabajar. Entonces el policía le indicó: ¿ves aquella ventanilla donde está la cola más larga? Allí te venderán el pasaje que estás buscando. Sin perder más tiempo, Juan se acercó hasta la ventanilla indicada y se puso detrás del último de la fila. Traía toda la plata que le quedaba en el bolsillo derecho de su pantalón. Por esa razón, casi no sacaba la mano del bolsillo por temor a que alguien se la sacara. Le habían recomendado tanto sobre el peligro de que le robaran en Buenos Aires. De pronto, a pesar de lo nervioso que se sentía, recordó nuevamente a su familia, que seguramente ni se imaginarían las cosas que él estaba viviendo. Poco podía sostener el pensamiento, ya que la multiplicidad de cosas que estaban a su vista lo distraían permanentemente. Después de un largo rato de esperar, le llegó el turno y pidió un pasaje de ida a San Antonio Oeste. Sintió una sensación de alivio cuando lo tuvo en sus manos. Lo leyó y pudo ver que debía viajar al otro día a las 10 de la mañana. ¿De qué lugar de esta inmensa estación saldría el tren?, se preguntó. ¿Qué haría para saberlo? Otra vez las dudas y el temor. Se armó de coraje y se acercó de nuevo al policía que le había informado anteriormente y lo seguía observando con atención a lo lejos. Juan le acercó el boleto al momento que le preguntaba: ¿de dónde saldrá este tren? En aquel letrero debe estar indicado de cuál andén sale el tren a San Antonio Este, le dijo el vigilante, señalándole con el brazo estirado. Muchas gracias, le dijo Juan al tiempo que se dirigía al cartel indicado. Leyó con la mayor atención hasta que encontró la referencia que decía que el tren a San Antonio Este saldría al otro día desde el andén número 4 a las 10 horas. Caminó por la estación hasta que encontró el andén 4, lo que le devolvió parte de la tranquilidad que hace rato había perdido. Luego salió de la estación como abrumado por tanto murmullo y sacó de su bolsillo el papel que el conserje del hotel le había dado, indicándole la dirección donde debía concurrir para viajar en transportes patagónicos desde San Antonio Oeste hasta Comodoro Rivadavia. El hombre del hotel le había dicho que el lugar estaba a la vuelta de la estación. ¿Pero dónde? ¿Para qué lado?, se preguntaba Juan. Tendría que preguntar nuevamente. Cerca de donde estaba había un kiosco de revistas. Se llegó hasta allí y le dijo al hombre que atendía en el lugar: por favor, ¿puede decirme dónde está esta dirección? A ver, dijo el hombre, lo miró y con toda amabilidad le dijo: tenés que ir hasta allí, hasta la esquina, luego doblás a la derecha a media cuadra, en un garage está la boletería de este transporte. Juan le agradeció y rápidamente fue hasta el lugar para sacar su último boleto y llegar a destino luego de tanto viajar. Sí,
Ya tenía el último boleto de su largo viaje. Era para el mismo día en el que llegaría a San Antonio según el horario que le dijeron en Ventanilla. El colectivo salía desde muy cerca de la estación, a las 2 horas del horario de arribo del tren. También le dijeron que no se preocupara si el tren se atrasaba, porque el colectivo siempre esperaba a los pasajeros que seguían al sur. Deambuló un largo rato por las calles cercanas a la estación de Constitución. Se sentía muy solo, extrañaba todos los días a su familia y a sus amigos. Pronto se nubló y comenzó a llover. Esto le agregaba un poco más de tristeza a la nostalgia de Juan. Cansado de caminar, entró en una confitería dispuesto a tomar algo caliente. Pidió un café y medialunas. Afuera llovía intensamente. Se dio cuenta que no tenía abrigo para protegerse, ni siquiera un paraguas como el que llevaban casi todas las personas que pasaban rápidamente frente a la ventana de la confitería. Salió del lugar casi corriendo cuando vio que se acercaba un taxi. Lo tomó y regresó al hotel. El conserje lo miró curioso y le preguntó: ¿y cómo te fue? Demoraste mucho. ¿Qué pasó? Juan estaba sorprendido por la preocupación que demostraba el conserje y le contestó: muy bien, hice todo. Ya tengo hasta el pasaje para llegar a Comodoro. Tardé porque me quedé a pasear un poco. Está bien, muchacho, me alegro entonces, le dijo el hombre del hotel. Gracias, respondió Juan y se dirigió a su habitación. Otra vez se quedó solo con sus pensamientos. Afuera continuaba lloviendo con intensidad mientras él miraba la gran ciudad desde su ventana. Todo tenía un color oscuro entre gris, el marrón y el negro. Recostado en la cama, no podía entender por qué la vida lo había alejado tanto de su terruño. Intentaba no pensar para no ponerse triste. Era la 1 de la tarde cuando sintió un cosquilleo en la panza. Tenía hambre, debía comer algo. Contó la plata que le quedaba, como previniéndose para que le alcance hasta llegar a destino. Comió y luego durmió un buen rato. Cuando despertó, se había hecho de noche y las luces parecían multiplicarse. Se hizo el propósito de no cenar esa noche. Solo bajó de la habitación para caminar cerca del hotel y luego regresar a la soledad de su pieza. Sentía de a ratos la desconfianza y el temor de saberse en un lugar desconocido, con tanta gente a la que no conocía, con ruidos y sonidos extraños. Le costó dormirse, estaba intranquilo y no sabía muy bien por qué. Al otro día lo despertó esa mezcla de ruidos ensordecedores que provenían desde la calle. Inmediatamente se levantó y se quedó un rato largo bajo la ducha tibia que le daba placer. Cuando salió, otra vez el cosquilleo en el estómago lo hizo acordar que no había comido nada en horas. Sin saber por qué, recordó la riquísima tortilla con chicharrón que solía hacer su mamá y que a él le gustaba saborear bien calentita, con el jarro de mate cocido de todos los días que ella le servía con tanto cariño. En las mañanas perfumadas de San José, mientras su fiel pichilo lo acompañaba echado debajo de la mesa de la humilde cocina. Luego de comprar el pasaje, respiró un poco más tranquilo. Ahora sí podía llegar a Comodoro Rivadavia, aunque sin un peso en el bolsillo. En la ventanilla un señor muy atento le indicó que
aproximadamente en 1 hora después de llegar el tren a San Antonio, podía tomar el colectivo que lo llevaría hasta el destino previsto. Un poco a escondidas comprobó que el dinero que le quedaba era muy poco, pero no le dio importancia. Pensó, mientras me alcance para pagar el hotel, aunque no tenga para comer hasta llegar. Una vez más, se encaminó un buen rato a las calles llenas de gente apurada. De pronto se dio cuenta que nadie saludaba. Qué raro, qué distinto a su pago, donde todos se conocían y por supuesto se saludaban cada vez que se encontraban. Al otro lado de la Plaza Constitución se podían ver las altas torres de una vieja iglesia. Esto le hizo volver a su tierra y en silencio volvió a pedirle a la Virgencita del Valle que lo ayude, que no lo abandone, que le diera fuerza para seguir con esta aventura. Sus pensamientos lo llevaron también a preguntarse cómo se arreglaría su papá con el trabajo en el campo. Seguramente su hermano Carlos debería trabajar un poco más. De repente se dio cuenta que había permanecido mucho rato enredado en sus pensamientos y sentado en el banco de la plaza, que le parecía inmensa, ¿sí? Pensó también que nunca había visto una plaza igual. No podía dejar de admirarse de la cantidad de edificios altos que podían verse desde allí. Estaba como maravillado con la grandiosidad de Buenos Aires. Hubiera querido recorrer mucho más para conocerla, pero íntimamente sentía el mismo temor que cuando había llegado a Retiro. Cuando sintió muchos deseos de comer algo, tomó un taxi que lo llevara de regreso al hotel. Mientras viajaba, faltaban ojos para ver todo lo que pasaba a su vista. Pronto llegó al hotel, era casi la 1 de la tarde. Pasó raudamente por su habitación y se dirigió al comedor. Allí se sentó en una mesa donde ya estaba ubicado un hombre mayor, tez morena, por lo que Juan enseguida intuyó que se trataba de una persona del norte del país. Juan saludó a su ocasional compañero de mesa y enseguida comenzaron a charlar amablemente. El hombre le contó que también era catamarqueño de un pueblito del norte de Belén y que su nombre era Ramón Bordón, que hacía muchos años trabajaba en YPF, no en Comodoro, sino más al sur, en la provincia de Santa Cruz, en un campamento llamado Cañadón Seco. También él regresaba de las vacaciones en Catamarca, donde tenía a su mamá y sus 3 hermanos menores. Íntimamente Juan agradecía el haberse encontrado con una persona tan amable que contaba su vida sin que él le preguntara. Él, por su parte, le contó su aventura de ir al sur en busca de una vida mejor y le dijo de su ansiedad por llegar a destino. Ramón le contó muchas cosas de la Patagonia, cómo era el clima, que había mucha gente de origen catamarqueño, que en ese lugar solo se vivía para trabajar, que no había muchas posibilidades de divertirse como en el norte. Hablaron un buen rato amablemente mientras comían y Juan le prestaba toda su atención porque quería saber todo lo posible acerca del lugar donde iba a vivir a partir de ahora. ¿En qué viaja usted al sur?, preguntó Juan. En barco, dijo Ramón. Sí, en el 13 de diciembre. Juan lo miraba sin entender del todo lo que el compañero le contestaba. ¿Y vos?
Yo sigo viaje en tren hasta San Antonio y de ahí en transporte. Así pasaron un largo rato hasta quedarse solos en el comedor. Cuando se dieron cuenta de ello, se despidieron y cada uno se dirigió a su habitación. Casi rendido, Juan se quedó dormido enseguida. Cuando despertó al otro día ya el sol estaba alto y el ruido que venía de afuera era ensordecedor. Juan, en la cama todavía, pensó que aún le faltaba todo el día para seguir su largo viaje. No tenía idea de cuánto tiempo más tardaría en llegar al lejano destino. Así que, sin ningún apuro, se levantó y se dio una larga ducha, gozando de la caricia del agua tibia del baño limpio y reluciente del hotel. El día se hizo demasiado largo, las horas no pasaban nunca. Caminó por los alrededores del hotel una y otra vez y se acercó a ver unos barcos viejos y herrumbrosos que estaban amarrados al muelle cerca del alojamiento. Recordó otra vez a su familia, de la que por supuesto no sabía nada desde su partida, y esto le angustiaba un poco. ¿Qué harían cada uno de ellos? ¿Lo recordarían? Estaba seguro que sí. Una vez los recuerdos lo invadían, sus amigos, su casa, la plaza de Tinogasta, el río Abaucán. Y llegó la hora de ir a la estación de Constitución, donde tomaría el tren para seguir camino al sur. Allí se enteró que esto sería en el ferrocarril Roca. Subió al coche que le habían indicado, también era de segunda clase, con los asientos de madera lustrosa. Se sintió ansioso, deseaba que el tren se pusiera en marcha prontamente. Por fin partieron. Perezosamente, como siempre, el tren comenzó a moverse mientras Juan, con su cara pegada al vidrio de la ventanilla, observaba maravillado luces multicolores de la gran ciudad. Estuvo mucho tiempo así, entretenido, por lo que casi en penumbras podía ver un Buenos Aires que no terminaba nunca.